Buenos días, tardes, noche, a la hora que estén viendo este video, espero que lo disfruten. Tanto la obra de Bleach, como de Kimetsu, no me pertenecen, sino a sus respectivos creadores. Capítulo 28. El maestro Kurosaki. Había pasado unos días desde la charla en la habitación de Tanjiro. El sol aún no se alzaba del todo sobre la mansión de las mariposas, pero la actividad ya comenzaba a agitarse con la llegada del alba. Tanjiro se encontraba en la habitación, mirando por la ventana los primeros rayos del sol filtrarse entre los árboles. A pesar de todo, sentía como la energía volvía a su cuerpo. Respiraba mejor. Su cuerpo dolía mucho menos. Sin embargo, una parte de él seguía inquieta. Unos pasos firmes llegaron hasta la puerta, y la voz de Aoi se hizo escuchar. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Respondió Tanjiro, incorporándose con una sonrisa. Aoi entró, llevando consigo una bandeja con medicina, frutas y té caliente. Lo dejó todo a un lado, y mientras comenzaba a revisar algunos vendajes del joven cazador. La señorita Tamayo me ha dejado indicaciones muy específicas. Aunque tu recuperación ha sido excelente, todavía quedan algunas lesiones internas que necesitan más tiempo. ¿Cuánto tiempo más? Preguntó Tanjiro, un poco impaciente. Se sentía casi completamente recuperado. Alrededor de 2 semanas, dijo Aoi, sin rodeos. Ese es el plazo estimado para que tu cuerpo esté totalmente recuperado. Solo entonces podrás unirte al entrenamiento pilar. Tanjiro bajó la mirada, asintiendo con resignación. Entiendo. Aoi lo miró un momento, y luego, con un gesto más cálido, agregó. El señor Rengoku ya te lo dijo, ¿verdad? Tanjiro asintió lentamente. Sí me dijo que me preparara. Que este entrenamiento no sería fácil. No lo será, dijo Aoi, guardando los frascos de medicina. Pero te estaré cuidando hasta que llegue ese momento. Confía en que estarás listo. Tanjiro le agradeció, con una leve sonrisa. Aoi salió poco después, dejándolo solo otra vez con sus pensamientos. El joven cazador suspiró. Mientras tanto, en el camino de piedra que llevaba fuera de la mansión, una figura avanzaba con paso firme. Kanao vestía su uniforme de cazadora, con el cabello recogido y su mirada decidida. Había recibido la orden esa misma mañana, antes del amanecer. Ichigo la esperaba para iniciar su entrenamiento. No estaría sola ya que su hermana Shinobu igual estaría con ella, debían reunirse en un lugar apartado, un pequeño valle que se había formado varios años atrás. Kanao caminaba sin detenerse, respirando con calma. En su mente, leves recuerdos de cuando entrenaban las 3 hermanas. Fue en uno de los cruces del camino donde escuchó un sonido particular. Banao. Te encontré, jajaja. La cazadora se giró a tiempo para ver cómo Inosuke emergía desde los árboles, cayendo frente a ella de un salto exagerado y esa sonrisa salvaje en su rostro cubierto por la máscara de jabalí. ¿Inosuke? Preguntó ella, sin alterarse demasiado. ¿Sí? Tú vas a entrenar con él, ¿verdad? Con el cabello de zanahoria. Kanao parpadeó un poco. No había esperado encontrarlo tan pronto, pero parecía que él también había sido convocado. Así es, dijo, sin rodeos. A mí también me eligió. Gritó Inosuke, inflando el pecho con orgullo. No me importa por qué lo hizo. Yo solo quiero volverme más fuerte. Mucho más fuerte que todos. Kanao asintió, con una leve sonrisa. El entusiasmo de Inosuke era contagioso. Entonces vamos juntos. Sí. Rugió Inosuke, avanzando con ella por el camino. Voy a volverme tan fuerte que el cielo va a temblar. Y así, los dos partieron juntos por el sendero, dejando atrás la mansión de las mariposas. Ambos, sin saberlo, avanzaban hacia uno de los entrenamientos más duros de sus vidas, y también hacia un vínculo que los unía. El bosque estaba en silencio, como si hasta el viento contuviera el aliento. El amanecer apenas dibujaba líneas de luz entre las ramas altas, y la bruma flotaba sobre el suelo. Ichigo avanzaba sin prisa. No era la primera vez que pisaba ese sendero olvidado, pero sí la primera desde hacía décadas. Lo conocía tan bien como conocía el filo de su Zanpakuto. Lo había recorrido en el pasado, en misiones que prefería no recordar, y ahora volvía no por nostalgia, sino por necesidad. El musgo cubría las piedras del sendero. A cada paso, el crujido de hojas secas bajo sus botas le recordaba que el tiempo había pasado, que todo lo que fue una vez había sido enterrado. Se detuvo frente a una quebrada escondida por una maraña de vegetación. A primera vista, era una formación natural sin importancia. Nada más lejos de la verdad.
Ichigo apartó las ramas con cuidado y descendió por la pendiente. Sus pies tocaron tierra firme en un estrecho pasaje que se adentraba en la roca. En el fondo, se alzaba una losa de piedra sin inscripciones, salvo por unas grietas que dibujaban una figura apenas visible. Una figura que reconocía. Colocó su palma sobre la superficie, y 3 pequeños botones emergieron de la piedra. No titubeó, los presionó en orden. La piedra tembló, crujió y se abrió. Un túnel oscuro se desplegó ante él, iluminado tenuemente por una luz verdosa que surgía de cristales incrustados en las paredes. El aire estaba impregnado de una humedad espesa que olía a químicos, a muerte. Entró. Las puertas se cerraron tras él. Era el laboratorio de Kurotsuchi Mayuri. La antigua División 12. El lugar donde se borraban los límites entre conocimiento y locura. Ichigo caminó en silencio, observando las estructuras colapsadas, los pasillos oxidados, las cámaras selladas que alguna vez albergaron experimentos. Las luces chispeaban de forma errática. Las memorias lo golpearon como ráfagas. Voces que ya no existían. Gritos. Susurros. Las explosiones. El caos. La caída del Seireitei. No es momento para mirar atrás, murmuró. Avanzó hasta una compuerta que reconocía. Tuvo que arrancar los seguros a la fuerza. Dentro, polvo, instrumentos oxidados y un escritorio con documentos apilados. Empezó a rebuscar entre ellos, notándose en sus manos el apuro que tenía. Kurotsuchi había trabajado en muchas aberraciones, pero también había creado cosas que, en manos de otros, podrían cambiar el destino de una guerra. Finalmente, lo encontró. Era un cuaderno de notas grueso, con una cubierta de cuero negro, con el emblema de la División 12, grabado al fuego. Las páginas estaban repletas de diagramas, ecuaciones, y nuevos kidos, pero fue uno en particular el que llamó su atención. Un nuevo tipo de kid. Algo que ni la Central 46 había aprobado. Creado después de la rebelión de Aizen, tenía por nombre Shunkai. Horas después, Ichigo ya se encontraba a varios kilómetros del cuartel general del Cuerpo de Exterminio. No tomó caminos rectos ni senderos transitados. Se dirigió varios kilómetros alejados de la civilización. Una vieja edificación se ocultaba entre los árboles, sobre una colina apenas visible. Era una casa fortificada, rodeada por una empalizada rústica y un campo de entrenamiento amplio, delimitado por piedras y listones de madera gruesa. Aquí será, murmuró para sí. El sitio había sido elegido con cuidado. Era un lugar apartado, con suficientes zonas abiertas, con varias casas quemadas. Casi olvidado. Y ahora, sería el punto entrenamiento. Al llegar, lo esperaba ya una figura conocida, Kanao. Sentada junto a la entrada, con una pequeña maleta a su lado y su espada al alcance de la mano, levantó la vista al notar la presencia del Shinigami. Ichigo, dijo en voz baja, sonriendo. He llegado hace poco. Puntual. Como tu maestra. Ichigo dejó su Aori sobre un gancho oxidado que colgaba junto a la puerta principal. ¿Inosuke aún no llega? Venía en camino, respondió ella. Me gritó desde el bosque que venía siguiendo el rastro de una ardilla. Ichigo soltó una breve risa. Era un sonido apagado. No ha cambiado. Pero servirá. Kanao inclinó la cabeza, sin comprender del todo. Lo entenderás con el tiempo. Se sentaron juntos en silencio unos minutos, observando cómo el sol cruzaba lentamente entre las ramas altas. Kanao miró de reojo a Ichigo. Él estaba más sereno. Aún no completamente restablecido, pero su presencia mostraba estabilidad. Había vuelto a ser, de alguna manera, el pilar que una vez fue para quienes lo conocieron. El alboroto de ramas y pasos frenéticos los alertó. Inosuke irrumpió en escena como un vendaval, con su máscara sobre la cabeza y una enorme sonrisa salvaje. Ichigo. Entréname. Sí que estás muy animado, respondió Ichigo. Más tarde, mientras los tres compartían una comida simple en el porche, Ichigo les explicó el motivo del entrenamiento. Esta no es una preparación común, dijo mientras dejaba la bola de arroz a un lado. Ustedes fueron elegidos por razones distintas, pero comparten algo en común. Esto desconcertó a los chicos, haciendo que Kanao lo mire. Ichigo solo cerró los ojos. Su entrenamiento no tendrá nada que ver con la marca del cazador. Ustedes harán algo diferente. Algo diferente. No puede ser. Seré más fuerte que Manjuro. Gritó Inosuke. Puede ser, admitió Ichigo sin inmutarse. Hubo un silencio largo. Luego, Ichigo se levantó y comenzó a caminar hacia el campo abierto. Entrenaremos al amanecer. Descansen y duerman bien, necesitarán toda la fuerza y energía posible para mañana. Kanao y Inosuke lo siguieron con la mirada.
Había en pocos segundos, cambió su actitud, volviéndose por breves segundos alguien más estricto. Ichigo se encontraba de pie en medio del claro. Bajo la luna, revisando el contenido del pergamino, la técnica Shunkai. Lo abrió con cuidado. Leyendo con lentitud su contenido. Kurotsuchi, al menos hiciste algo bien antes de caer, murmuró. Guardó el manuscrito. Sabía que este entrenamiento era una locura, pero lo que tenía era tiempo. Después de todo, no había ido antes al laboratorio de Kurotsuchi solo entender qué pasó. En ocasiones anteriores, necesitaba aprender ciertas cosas, y por suerte la información guardada allí, será utilizada para un bien mayor. Mañana comenzarían, y él no fallaría. Los rayos solares pasaban tímidamente entre los árboles del bosque que bordeaba el campo de entrenamiento. La brisa de la mañana era fría, pero el suelo ya comenzaba a calentarse. En el centro del claro, Ichigo Kurosaki estaba de pie, con los brazos cruzados, la mirada fija en los dos jóvenes frente a él. A un lado, Kanao, en silencio, de pie con postura firme, su espada envainada, el rostro sereno. Al otro, Inosuke, medio encorvado listo para atacar, su característica máscara de jabalí colgando a un lado, dejando ver una sonrisa ansiosa y competitiva. Ichigo los observó. Había algo en su estómago, un nudo que no tenía desde hace mucho. No era miedo, no exactamente. Era responsabilidad. Las muertes de quienes fueron sus alumnos volvieron por breves instantes. Hoy, al enfrentarse nuevamente a este rol, sentía el peso de todo lo perdido y lo que debía proteger. Respiró hondo. A partir de ahora, dijo, con voz firme, están bajo mi tutela. Inosuke soltó una risa eufórica. Así me gusta. Dilo más fuerte, viejo. Muéstrame lo que tienes. Ichigo no respondió. Soltó lentamente su zanpaku de la espalda, dejándola a un lado del tronco más cercano. No la necesitaría. No aún. Ustedes dos. Contra mí. Me enfrentara hasta el mediodía. Kanao dio un paso adelante y desenvainó su katana con una gracia casi imperceptible. Inosuke gritó con entusiasmo y cargó sin pensar. La batalla comenzó con una explosión de movimiento. Inosuke fue el primero en lanzarse. Se movía como una bestia, con sus dos espadas cerradas girando con una velocidad que partía el aire. Ichigo esquivó el primer golpe girando su cuerpo con mínima energía. Toma esto. Quinto colmillo, locura de cortes. Rugió Inosuke, girando en el aire con un doble corte descendente. Ichigo lo detuvo con una sola mano, bloqueando el filo con su antebrazo envuelto en energía espiritual condensada. Inosuke abrió los ojos con sorpresa. No esperaba que ese hombre pudiera moverse con tanta naturalidad sin usar su espada. Demasiado directo, le dijo Ichigo sin inmutarse, antes de golpearlo con el talón en el pecho, enviándolo de espaldas contra un árbol. Kanao aprovechó el momento. Apareció detrás de Ichigo sin hacer el menor ruido, su katana apuntando a un punto ciego. Bien, susurró. Se agachó, giró sobre un pie y usó la inercia del movimiento para empujar a Kanao hacia atrás, con una fuerza medida. La joven apenas logró recuperar el equilibrio. Sus ojos se abrieron un poco más. Sabía que él había medido ese golpe a propósito. No quería herirla. No todavía. Tú piensas demasiado. ¿Y tú? Volteó hacia Inosuke, que ya se levantaba, escupiendo tierra, no piensas en absoluto. Eso es lo que me hace fuerte, idiota. Gritó el chico con otra embestida. Ichigo no respondió. Solo alzó una ceja y se preparó para recibirlos otra vez. Kanao comenzó a leer los movimientos de Inosuke. Intentó sincronizar sus ataques con los del chico jabalí, pero no era fácil. Inosuke era caos puro. Sin embargo, eso mismo obligaba a Ichigo a adaptarse rápidamente. No se coordinan, murmuró Ichigo mientras esquivaba un corte que pasó a centímetros de su rostro. Dio una voltereta y atrapó a Inosuke por el brazo, torciéndolo con fuerza, inmovilizándolo por un segundo. Kanao aprovechó. Saltó alto, su katana brillando con luz tenue en un ángulo perfecto. Ichigo sonrió, fugazmente. Mejor. Soltó a Inosuke y giró hacia Kanao. No detuvo su golpe, pero desvió el ángulo con una palmada seca. La katana pasó a centímetros de su pecho, y en ese segundo, Ichigo acercó el rostro a ella. Tus ojos dudan. ¿Estás esperando permiso para vencerme? Kanao retrocedió, desconcertada. Inosuke volvió a atacar con una combinación salvaje. Ichigo lo bloqueó con el antebrazo, luego con una rodilla, y finalmente lo arrojó contra el suelo con una llave que dejó al chico sin aire por un momento. Maldición. Apenas puedo tocarlo. Gruñó Inosuke, golpeando la tierra. Ichigo se detuvo y miró a ambos. No están luchando juntos.
Si yo fuera un demonio de rango luna superior, ya estarían muertos. La respiración de los dos jóvenes era agitada. El sudor empezaba a correrles por la frente. Otra vez, ordenó Ichigo, y el combate reanudó. El sol ya se alzaba en lo alto. Las sombras se acortaban. El claro vibraba con el eco de los pasos, gritos, choques de acero y el aire cortado por cada movimiento. Inosuke y Kanao comenzaban, finalmente, a entenderse. «Ve por la derecha», gritó Inosuke. Kanao no respondió, pero obedeció. Ichigo lo notó. Esquivó el primer tajo de Inosuke, pero no el segundo que llegó de forma oblicua por parte de Kanao. Tuvo que alzar la pierna y girar para evitar un corte directo al costado. «Mucho mejor», dijo en voz baja. Volvió a tomar la ofensiva. En un parpadeo, estaba frente a ellos. Les tomó segundos entender cómo se había movido tan rápido. Ichigo golpeó el suelo con el talón, levantando tierra. Usó ese instante de distracción para acercarse por el flanco. Demasiado lentos. Kanao retrocedió, pero su brazo sangró. Ichigo no la había cortado, solo la había tocado con un dedo envuelto en energía espiritual. Aún así, fue suficiente para abrir la piel como si fuera papel. Inosuke gritó y se lanzó, ignorando el dolor de su cuerpo. El sudor empapaba su pecho y la tierra manchaba su piel. «No me subestimes». Ichigo lo atrapó por el cuello y lo levantó un momento. «No lo hago», le dijo con seriedad. «Por eso, no voy a detenerme», y lo lanzó contra un tronco. El sol ya estaba en el punto más alto cuando Ichigo comenzó a sudar. No de cansancio, sino de contención. Estaba usando apenas un fragmento de su poder, pero incluso eso le recordaba lo mucho que se había apartado de ese rol. Kanao y Inosuke estaban al límite. Heridos, sucios, respirando como si hubieran estado corriendo por horas. Y, aún así, se mantenían de pie. Ichigo los observó un momento. El claro estaba lleno de huellas, ramas rotas, piedras desplazadas. Era el campo de batalla de una guerra en miniatura. «Esta será la última ofensiva», anunció. «Usen todo lo que tienen. Si me tocan ganan». Inosuke y Kanao se miraron brevemente. Por primera vez desde que comenzó el combate, sus respiraciones se sincronizaron. Kanao fue la primera en moverse. Usó su estilo de respiración de las flores, deslizándose con una precisión casi imposible. Ichigo se preparó para contrarrestarla, pero en el último segundo, Inosuke llegó desde abajo, con sus espadas cruzadas, como colmillos. Ichigo se vio obligado a usar ambas manos. Atrapó los filos entre sus dedos y giró, desviando el ataque, pero Kanao apareció por su espalda, casi como si surgiera de su sombra, con un corte dirigido a su hombro. No pudo evitarlo por completo. La katana tocó su ropa. Rasgó la tela, para después ser expulsados por una onda de viento, alejándose del Shinigami. Una pausa. «Lo lograron», susurró Ichigo. Ambos se detuvieron, jadeando. Inosuke cayó de rodillas, temblando. Kanao apenas podía sostener su espada. Ichigo los miró. Algo se quebró en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió, de verdad. «Kanae», murmuró, casi en un suspiro que se perdió con el viento. «Tal vez aún puedo hacerlo bien». El sonido del viento acariciaba suavemente las ramas quebradas del claro. Ichigo seguía allí, de pie, el corte en su ropa apenas visible, pero la sonrisa leve en su rostro decía más que cualquier herida. Kanao e Inosuke, aún jadeantes, lo miraban con sorpresa. No esperaban haberlo tocado siquiera. Ichigo se inclinó levemente hacia ellos, un gesto más de respeto que de derrota. «Bien hecho», dijo con una voz serena pero profunda. «Lograron rozarme. Y eso, incluso con la mínima parte de mi poder activada, es un mérito que pocos pueden alcanzar». Inosuke soltó una carcajada, a medio camino entre el orgullo y la euforía. Sabía que podía hacerlo. «Este es el poder del dios de la montaña», exclamó. Ichigo le lanzó una mirada aburrida, pero no discutió. Kanao, en cambio, bajó ligeramente la cabeza, como si aún no aceptara del todo la victoria. Ichigo respiró hondo, luego recogió su Zanpakuti y la volvió a colocar en su espalda. Aún no era el momento de usarla. «Pero no se acostumbren», dijo mientras estiraba los hombros. «Porque no estarán solos por mucho tiempo. A partir de ahora, habrá otro participante en su entrenamiento». Ambos lo miraron, sorprendidos. Incluso Inosuke pareció perder la sonrisa por un momento, intrigado. En ese instante, se escuchó el crujir leve de ramas y pasos firmes acercándose desde el sendero boscoso. La presencia era delicada, pero decidida. De entre los árboles apareció Shinobu Kocho, ondeando su Aori suavemente, sus ojos brillantes y enfocados. Al verla, los ojos de Kanao se iluminaron, e Inosuke, aunque intentó ocultarlo, se enderezó levemente.
Veo que han progresado en poco, dijo Shinobu con una sonrisa amable, acercándose al centro del claro. Felicitaciones a ambos. Ichigo no es precisamente fácil de alcanzar. Ichigo ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos con un gesto familiar. La mariposa que lo había irritado tantas veces ahora se presentaba como su discípula, de nuevo. Has llegado, murmuró él, su voz suave, con un tinte imperceptible de nostalgia. Shinobu se detuvo frente a él, le miró con detenimiento y, con una media sonrisa, inclinó la cabeza. Estoy lista para continuar con mi entrenamiento, maestro. Esa palabra, maestro, golpeó como una oleada suave pero profunda. Ichigo bajó ligeramente la mirada. Por un segundo, no vio a la mujer que tenía delante, sino a la pequeña niña que había rescatado junto a su hermana, recordando cómo fueron los días con las dos hermanas, las risas, de los días en que entrenaban con una tranquilidad que ya no existía. Pero ese segundo pasó fugazmente. Ichigo levantó la cabeza y una sonrisa leve, casi imperceptible, curvó sus labios. Entonces, dijo, volviendo a mirar a los tres jóvenes, prepárense. Porque ahora, me enfrentarán los tres. Inosuke alzó una ceja. ¿3 contra 1? Eso no parece justo. No para ustedes, replicó Ichigo con tono seco. Kanao tragó saliva. Shinobu, en cambio, parecía completamente tranquila, como si esta situación fuera parte de su rutina diaria. Ichigo dio un paso hacia atrás, se quitó la capa oscura que llevaba, y la dejó sobre una roca. Su cuerpo, se veía algunas líneas, imperceptibles, una musculatura marcada se difuminaba entre su ropa. ¡Vamos!, gritó Inosuke, cargando de nuevo. Ichigo desapareció en el instante. Shinobu reaccionó de inmediato, dando un paso hacia la izquierda, sus sentidos afilados por años de batalla. Kanao se deslizó hacia un lateral, buscando un ángulo. Inosuke apenas pudo ver el puño de Ichigo antes de que impactara contra su estómago y lo arrojara hacia atrás. El golpe fue medido, pero lo suficiente para sacarle el aire. Shinobu saltó, moviéndose con agilidad entre las ramas, lanzando una lluvia de agujas de veneno diluido. Ichigo las bloqueó con un giro de muñeca, usando una onda de energía espiritual que desvió los proyectiles sin dañar los árboles. Así que estás teniendo nuevos trucos, dijo, mientras Kanao se deslizaba por el suelo, con un tajo bajo dirigido a sus piernas. Ichigo la detuvo con el pie, presionando justo sobre su katana y haciéndola caer de espaldas. Pero Shinobu ya estaba sobre él, apuntando con su hoja a su cuello. Ichigo se inclinó hacia un lado, esquivándola por centímetros, pero esta vez una de las agujas rozó su hombro. ¿Lo sentiste?, preguntó ella, sonriendo. Ichigo se tocó el punto. Veneno leve ralentiza la reacción muscular. En tu caso es una versión más fuerte, corrigió ella, sin perder la sonrisa. Ichigo giró, usando su propio brazo como escudo, atrapando la katana de Inosuke entre su bíceps y su antebrazo. Luego lo arrojó contra el tronco más cercano. De nuevo, Kanao apareció en el aire, con un ataque vertical. Shinobu, por debajo, lanzó un tajo ascendente. La sincronía de ambas hermanas fue tan precisa que, por primera vez, Ichigo tuvo que retroceder 2 pasos. Eso es lo que quería ver, murmuró. El combate continuó. Una danza perfecta entre 3 estilos distintos. Inosuke, feroz, comenzó a observar más, a leer el movimiento de sus compañeras, a atacar cuando era necesario. Kanao, fluida y precisa, tejía ataques entre los vacíos de Inosuke. Shinobu, ligera como una mariposa, se movía entre los espacios como si controlara el viento mismo, sus venenos solo tocaban el aire o a Ichigo. El Shinigami, por su parte, comenzaba a elevar ligeramente su poder espiritual. Solo lo justo para debilitarlos. Cada golpe que bloqueaba, cada agarre, cada giro, se volvía más rápido. Enseñaba a leer el terreno. A observar los latidos del enemigo. A caer y levantarse rápido. A golpear con intención. A proteger sin perder fuerza. El combate se extendió por 1 hora más. El claro se transformó en una tormenta de movimientos, sombras, estallidos leves de energía espiritual. Incluso algunos animales preferían alejarse del lugar. Finalmente, con un leve rugido de esfuerzo, Inosuke lanzó una embestida final. Kanao giró sobre su espalda. Shinobu saltó sobre ambos, descendiendo con su hoja. Ichigo, en un solo movimiento fluido, giró, atrapó los 3 ataques, los redirigió y empujó a los 3 hacia atrás sin herirlos. El impacto fue suave, pero determinante. Los 3 cayeron sentados al suelo. Es suficiente. Ichigo se mantuvo de pie. Respiraba con calma. Eso fue mejor, dijo finalmente. Shinobu lo miró, recuperando el aliento, pero con la misma sonrisa. Kanao cerró los ojos, en paz.
Inosuke, con la cabeza colgando hacia atrás, soltó una risa débil. ¿Esto fue un entrenamiento o una sentencia? Ambos, respondió Ichigo, limpiando el polvo de sus brazos. Pero si siguen así sobrevivirán. El sol comenzaba a descender levemente. La brisa era más cálida. Las mariposas volaban más alto. Shinobu se levantó, caminó hasta él y lo miró directamente a los ojos. Maestro Kurosaki, me alegra que haya regresado. Él no respondió de inmediato. Miró a los tres. Y luego al cielo. Dando una leve sonrisa. Sí, murmuró, cerrando los ojos por un momento. Yo también.